Los salmos. Muchos de ellos fueron escritos por David. David fue un personaje y sigue siendo un personaje muy importante en la cultura judía. Fue el segundo rey de Israel, y en el primero y segundo libro de Samuel pueden encontrar la historia y la vida del rey David. Y los invito a que puedan leer estos libros y recordar quién era David, de dónde venía, cómo Dios lo escoge, qué le sucede, una serie de cosas. Voy a tratar, tal vez mencionar algunas hoy, algunas de esas cosas, pero él es quien compone más de 70 salmos escritos en la Biblia. Son 150 salmos que se compilaron, y David es el escritor de más renombre, fue el que escribió más. Los salmos son poemas, son arte, son formas de expresión que quedaron escritas en la Biblia. Tienen influencia de las regiones alrededor del pueblo, de los momentos en que se escribieron. Tienen rimas, juegos, inclusive ciertas voces que conjugan. Es decir, no es una lectura de una historia, sino es la expresión muy particular y cultural de un pueblo en su relación con Dios. Expresan las emociones y lo que llega a sentir quien escribe, y cómo Dios lo inspira en medio de sus emociones y lo que siente la persona. Eso es en general los salmos. Y como menciono, David fue el que más salmos registrados tiene en este libro, en esta compilación. Nosotros ahora, por medio de nuestros dispositivos electrónicos, podemos hacer bibliotecas e ir jugando con nuestros teléfonos. Hoy quiero escuchar este tipo de música, hoy este otro tipo de música, y de acuerdo a la ocasión vamos poniendo, bueno, hoy quiero escuchar algo alegre, entonces escojo esa música. Hoy me siento de tal manera y entonces pongo esta música. Para los que son más musicales entenderán esta parte. Así que los salmos es esa expresión del pueblo y cómo Dios se relaciona con algunas personas muy particularmente, y luego se ordena el culto, y de manera congregacional y también de manera individual estos salmos le sirven al pueblo para expresar. Hay unos salmos de confesión, hay unos salmos de alabanza, de exaltación, de la expresión de alegría, de júbilo por algo que pasó bueno, y hay otros salmos que son de reclamo, de queja, de angustia, pero va ligada a las emociones, va ligada a lo que siente la persona, y creo que eso es muy importante, porque muchas veces como cristianos podemos solo ser intelectuales, solo estudiar el texto bíblico de una manera intelectual, pero olvidarnos de esa parte que Dios conoce de nosotros. Así que vamos hoy a estudiar el Salmo 4. Y en el Salmo 4 es un salmo que muestra una situación de la vida de David. David tenía problemas, tenía enemigos. El salmo anterior que Pierce expuso también era un salmo de problemas, y cómo Dios actúa ante esos problemas. Así que en el contexto del Salmo 4, todo indica que hay una rebelión contra el rey. Ya David estaba instituido como rey en este momento, ya era un rey maduro. David más o menos a los 15 años es ungido como rey, pero hasta los 30 es que él es coronado rey de todo el pueblo.
Así que él pasó 14 o 15 años huyendo de Saúl. Ya pasó ese tiempo, lo coronan como rey, se instituye, gana muchas victorias. También en el segundo libro de Samuel le llaman el dulce cantor de Israel. Me imagino que vivía cantando y componiendo salmos, 73, 72 salmos por ahí. Se dice que se le atribuyen a él, escritos registrados en la Biblia, no digamos, no sé cuántos más hizo así en su papelito, ¿verdad? Así en su borrador, y no sé cómo lo clasificaron, pero era el dulce cantor de Israel. Hay muchas anécdotas de David, de grandes victorias, de sus huidas, de momentos en que se tenía que esconder, y todo indica que David tuvo que huir de su hijo Absalón. Creo que Absalón era el tercer hijo de David, y Esteban lo comentó, porque van unidos el Salmo 4 con el Salmo 5. Absalón se revela, y los invito a que lean los libros de Samuel, porque en algún punto parece ser una razón media justa, la razón por la que Absalón estaba enojado con David. Y creo que esto es parte de las enseñanzas de este salmo. A veces hay momentos en que uno, si no es guiado por Dios, puede confundirse haciendo cosas que pueden parecer buenas, pero que posiblemente no lo son. Así que hay que investigar bien el corazón y las intenciones. David ya había sido ungido rey en su juventud, pero nunca hizo nada contra Saúl. Es más, siempre lo respetó y ni siquiera disfrutó o celebró de la muerte de Saúl, a pesar de que Saúl lo persiguió y a pesar de que Dios ya lo había ungido como rey a David. A Absalón Dios no le dijo, o no se manifiesta en ninguna parte de la Biblia: yo te escogí como rey y vas a sustituir a tu papá. No se ve ninguna parte en el texto bíblico donde Absalón Dios le haya hablado. Sin embargo, Absalón toma la justicia por sus manos. Y Absalón heredó esa forma tan atractiva de ser de su papá. Así que Absalón se convirtió ya grande en un tipo muy atractivo, que hablaba bien, que se expresaba bien, de buen parecer, y la gente lo seguía. Así juntó una gran parte de la población y David tiene que salir huyendo. Sale huyendo y ahí es donde compone este salmo. En una de estas partes, no sé después cómo se compiló esta parte, pero ese es el contexto en el que se da el Salmo 4. Y voy a leerlo en dos traducciones, que es la Reina Valera del 60 y la Nueva Versión Internacional. Así que voy a leer este salmo. No sé si lo podemos proyectar ya, por favor. Ahí está, muy bien, excelente. Esta es Reina Valera del 60, ¿verdad? Que es la primera traducción en lo que voy a leer. Y aquí viene la expresión de David. Miremos sus emociones, sus sentimientos, lo que piensa. Eso es lo que de alguna manera se quiere dejar plasmado en estos salmos. Y dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia
y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Canciones de cuna. ¿Sí? Para los que crecimos en el Evangelio, nuestros papás, ese era cuando nos miraban hasta, no, vamos a orar y vamos a leer este versículo. En paz me acostaré. Repita. Creo que los que tuvimos esa dicha fuimos muy bendecidos. Vamos a leerlo ahora en la Nueva Versión Internacional. Me gusta leer en este caso en 2 versiones o hasta 3, pero en este 2, porque hay aclaraciones que ciertas traducciones hacen, especialmente las que están basadas en los manuscritos más antiguos, y estas 2 están basadas en los manuscritos más antiguos. Dice: responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos, seguirán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Momentos de angustia vivía David, turbulencia, aquel rey de las victorias de Israel. Si leen el segundo libro de Samuel, hay una parte que habla de los valientes de David, y es fascinante leer. Dice que hay uno, no me recuerdo el nombre ahorita, pero dice que se paró frente a los filisteos, todos se hicieron para atrás, solo él quedó y mató a tantos que su espada y su mano quedaron pegadas. Esos eran los valientes de David, y David era un guerrero. No me gustaría meterme en pleito con una persona como David, es decir, un hombre de armas, acostumbrado desde pequeño a luchar con osos y con leones y defender, y mató al gigante Goliat. Tenía la presencia de Dios, y conforme va creciendo va desarrollando sus talentos. De hecho, hay una parte donde dice que derramó tanta sangre que por eso Dios no lo dejó construir el templo. Era sanguinario, tiempos de guerra. No mercy, no había misericordia ahí. Matar o morir. Polémica también, ¿verdad? Pero eso era el tiempo en que vivía David. Un guerrero, pero también un dulce cantor. Era alguien apasionado, es decir, él no hacía cosas que no lo movieran de manera profunda. Era una persona con un carácter muy honesto, muy real, y hacía la voluntad de Dios. Una persona que Dios escogió
para que su linaje fuera eterno. Jesús, del linaje de David. Así que este salmo expresa un poco el corazón y la mente de David. Podemos dividir este salmo en 3 partes. La primera parte está en el versículo 1 y él se expresa hacia Dios. Ahorita vamos a ver, se me perdió, pero aquí la encuentro. Dice en la Nueva Versión Internacional, Salmo 4:1, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Un gran guerrero angustiado. Hasta los más valientes han sentido angustia y temor ante alguna situación que no pueden controlar o dominar. Algo que distingue a David es su honestidad. Y aquí la podemos ver, él está angustiado. No lo oculta, no se hace el orgulloso y decir, no, todo está bien, todo va a estar bien. No, David sabe que en ese momento él no está bien ni se siente bien, pero sabe a quién buscar. Responde a mi clamor, dame alivio, apiádate de mí, escucha mi oración. Esa es la primera parte. Vemos a un David inquieto, incómodo, en una posición de angustia. No tiene paz. Sus enemigos lo acechan. La segunda parte, que va del versículo 2 al 5, es un reclamo y una instrucción hacia las personas que lo rodean. Y ustedes, señores, dice el versículo 2, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Ese reclamo era porque Dios había llamado a David como rey, no a los demás. Y si Dios lo había llamado como rey, ellos deben de respetar eso que Dios ha puesto. Sin embargo, ellos van detrás de vanidades, detrás del poder. Y fíjense que en un par de semanas vamos a ver esas vanidades, la lucha de poder. Van a haber elecciones y va a haber una lucha de poder. David estaba ahí porque fue llamado. Él estaba con su arpa. Lo conversamos con Josué David, él estaba con su arpa. Tal vez las arpas eran algo pequeñas, ¿verdad? Porque él era joven. Entonces, yo como David con su guitarra, cuando iba a los campamentos, le decía yo algo así, era el rey David con su arpa, ¿verdad? Y iba a cuidar a sus ovejas y ahí compuso el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí Dios lo llega a traer, era el más pequeño de sus hermanos. Y Dios lo llega a buscar y lo llama. Él no fue, miren, aquí estoy yo. No, Dios lo llega a buscar. A los otros no. A sus enemigos no. Sus enemigos tenían hambre de poder, hambre de hacer justicia, hambre de demostrar que eran mejores que el ungido del Señor. El versículo 3 dice, sepan que el Señor no honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Qué convicción. Y les da otro consejo, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Y fíjense que el apóstol Pablo menciona este versículo
en el Nuevo Testamento miles de años después. En Efesios capítulo 4 dice: no caiga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa gente no podía ni dormir de lo molestos que estaban. Y no sé si les ha pasado a ustedes. Ellos no podían ni dormir. Y aquí David va a hacer un contraste en los últimos versículos, pero hablando del sueño, a manera de reflexión, ¿qué tal está durmiendo usted? Una de las grandes pandemias del presente es que la gente no puede dormir. El insomnio es una de las grandes pandemias de esta generación. David aquí está dando un curso de inteligencia emocional. Y como diría coloquialmente, tranquil tu mente, tranquil tu cuerpo. ¿Verdad que sí, Héctor? David dice: miren, están tan molestos, están tan angustiados y agobiados por quitarme el poder que no pueden ni dormir. Si se enojan, dice, no pequen. En la quietud del descanso nocturno examínense el corazón. Y luego les da una recomendación más: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Y vamos a la última parte del Salmo. El salmista se vuelve a dirigir a Dios, y estos son de los versículos del 6 al 8. Muchos son los que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Miren qué diferencia lo que pide David. Señor, la luz de tu rostro, eso es lo que necesitamos. Haz que brille sobre nosotros tu presencia, que nos da paz. Y miren cómo termina de una manera impresionante. Dice: tú has hecho, dice el versículo 7, que mi corazón rebose de alegría. Y miren el cambio de cómo inicia el Salmo y cómo lo termina. Dice: tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Para los agricultores, para los que trabajan en el campo, saben que hay cosechas que son muy buenas y cosechas que no son muy buenas. Hay cosechas que son tan malas que no sabe la persona qué va a hacer para pagar la inversión, para pagar tantas cosas que requiere una cosecha. Sin embargo, David aquí está refiriéndose a una buena cosecha, a una cosecha abundante, a un momento de alegría. El judío celebraba el tiempo de la cosecha con fiestas. Cortaban las uvas, las metían en el lagar, hacían vino, cosechaban el trigo, hacían pan. Falta el aceite de oliva acá, pero era parte de la celebración. Viene el tiempo de la cosecha, la abundancia vino, tenemos recursos, podemos salir a vender, negociar, cosechar y tener recursos para nosotros y para otros. Eso es alegría.
Pero dice el salmista: tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Como para los que somos trabajadores, cuando viene el bono 14 o el aguinaldo, es un tiempo donde hay un poco más, ¿verdad? Y uno dice: con mi aguinaldo voy a hacer un viajecito, voy a comprar algo más, o voy a pagar una deuda. Es decir, es un tiempo de alegría porque uno recibe un poco más de abundancia que la que tiene normalmente. Cuando tiene escasez es un poco más difícil estar contento, pero cuando hay abundancia uno está feliz, o debería estar feliz. Hay gente que con abundancia no está feliz. Pero David hace una comparación y dice: ¿has visto la gente que está feliz celebrando que tuvo una buena cosecha? Pues tú diste más alegría a mi corazón que la de ellos en ese momento. Y termina: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hay algo que el día de hoy está angustiando su corazón. Hay algo que el día de hoy lo pueda tener molesto al punto que le está causando resentimiento y amargura. Este salmo se aplica para esa situación. Hay algo que le quite el sueño. David tenía razones para no dormir. Lo venían siguiendo su propio hijo con mucha gente para matarlo. Estaba huyendo. Logró pasar el Jordán y ahí eso hizo que se lograra reagrupar. De noche, viajando, huyendo, saliendo. Razones para tener angustia, razones para estar preocupado. Sin embargo, él podía decir: en paz me acuesto y me duermo. Es solo Dios, ¿sí? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué seguridad, qué convicción. No lo dice sentado en el palacio con toda la abundancia, lo dice en un momento de angustia. ¿Podríamos decir hoy nosotros lo mismo? ¿O cuántas noches ya llevamos sin dormir bien? Hay un tiempo para todo. El salmista nos reta. Hay momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de enfermedad, momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de dolor. El salmista lo entiende muy bien y Dios lo entiende muy bien, y por eso le da esta inspiración a David. La alegría, el gozo, la paz no dependen de las cosas materiales, no dependen de las personas. El shalom de Dios, el bienestar, depende de quien lo puede dar. Y eso solo Dios lo tiene y nos lo quiere dar. Pero se requiere fe, confianza real. No como dice el otro dicho popular del diente al labio, sino una confianza honesta de poder decirle a Dios: me siento desesperado.
me cae mal esto, me incomoda esto, te lo entrego. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No hay nadie más. Por eso yo no voy tras ídolos vanos, yo no voy tras vanidades. Las riquezas no me lo van a dar, el placer, la popularidad no me va a dar lo que Dios me puede dar. Solo Él puede dar ese shalom, porque solo Él lo tiene. Y está ahí para nosotros hoy. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y está en nosotros el recibirlo o no. Pero Dios está ahí, dando más abundancia que una buena cosecha, que un buen salario, que las cosas que el mundo nos puede dar. Más que un buen presidente, más que buenas leyes. El shalom solo viene de quien lo tiene y lo puede dar y lo quiere dar. Oremos. Padre, gracias porque tú eres el proveedor, Yahvé Jireh, y eres shalom, y tu pacto de amor es eterno, tu gesed, tu misericordia no se acaba, es nueva cada mañana, y tu fidelidad es grande. Tu amor hacia nosotros no depende de quién somos. Nosotros somos infieles, pero tú eres fiel y apelamos a tu fidelidad para que nos proveas tu shalom en medio de la angustia, del dolor, del sufrimiento o de las amarguras, de los rencores. Que sea tu gracia abundante por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera tú amaste al mundo que diste a tu Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué gran amor! Al que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las otras cosas? Confiamos en ti. Y si hay alguien que no, te pedimos que sus ojos sean abiertos y que pueda verte y que pueda recibirte con fe y con confianza. Te pedimos por esta iglesia que manifiestes tu poder, tu amor y tu shalom. En el nombre de Jesús, el que murió y el que resucitó y el que vendrá, oramos. Amén.